Antes de compartir lo sucedido, quiero agradecerles por estar aquí. Si son nuevos en este canal, bienvenidos. Somos una comunidad dedicada a compartir testimonios cristianos reales de todo el mundo, historias reales que revelan el poder de Jesús, la realidad del más allá y la urgencia del Evangelio. Publicamos estos testimonios 2 o 3 veces por semana en formato de historias. Así que, si anhelas escuchar más sobre el cielo, el infierno y el reino de Dios, considera suscribirte y formar parte de esta familia. Que seas bendecido al escuchar. El testimonio que están a punto de escuchar nos lo envió una mujer llamada Jennifer. Su historia comienza en uno de los momentos más vulnerables de la vida, en una cama de parto. Sin embargo, lo que le sucedió durante ese tiempo superó con creces las expectativas. Experimentó un encuentro cercano a la muerte durante el parto. En ese breve y surrealista momento, vislumbró algo misterioso y urgente, la razón por la que el tiempo en la Tierra parece transcurrir cada vez más rápido, y su verdadero significado. Su visión no solo fue extraña, sino espiritual, simbólica y llena de una advertencia divina que tiene un gran peso para toda persona viva. Al final de su historia, puede que veas tu propia vida de otra manera. Jennifer comienza con una confesión discreta: nunca pensé que compartiría esto con nadie, dice, pero después de lo que me pasó hace 3 meses, supe que no podía callarme. A sus 28 años, Jennifer vive en Texas con su esposo, Owen, y sus 2 hijos, o mejor dicho, 3. Lo que sucedió esa noche cambió no solo a su familia, sino también su visión del tiempo, la eternidad y la urgencia de la fe. Todo empezó un jueves por la noche, cuando empezaron las contracciones. Este parto no se parecía en nada a los 2 primeros, recuerda. No era solo el dolor. Era algo más, algo espiritual, algo que no podía explicar. Su instinto le decía que este no sería un parto normal. Al intensificarse el dolor, Owen la llevó de urgencia al hospital justo después de la medianoche. Al llegar, las enfermeras fueron amables y tranquilizadoras, pero Jennifer podía leer la inquietud en sus rostros. Su presión arterial estaba bajando y el ritmo cardíaco del bebé fluctuaba constantemente. Al poco rato, el Dr. Williams entró en la habitación y empezó a explicar las opciones de emergencia. Pero para Jennifer, su voz empezó a desvanecerse, como si viniera de lejos. Su entorno se volvió borroso. La tensión en la habitación desapareció, de repente, todo quedó en silencio. En ese momento todo cambió. Ya no sentía dolor. En cambio, sentía una suave y casi relajante atracción, como si algo invisible me sacara del cuerpo. Sé lo extraño que suena, y si alguien me lo hubiera dicho antes, probablemente no lo habría creído. Pero te juro que es verdad. En un momento, estaba en la cama del hospital agarrando la mano de Owen con tanta fuerza que pensó que podría lastimarlo. Y al siguiente, estaba en otro lugar. Se encontró de pie en lo que parecía una enorme biblioteca, pero no se parecía a ninguna otra que hubiera visto. Las paredes se extendían infinitamente, desapareciendo en un resplandor dorado que no parecía provenir de ninguna fuente. Era como si la luz formara parte del aire, cálida y reconfortante, como estar envuelta en una manta de la infancia. Al principio, el espacio estaba en silencio, apacible, casi sagrado. Pero entonces oyó algo: tic, 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 tic. No era fuerte, pero sí rápido, tan rápido que casi parecía un redoble constante de pequeños tambores. Se giró hacia el sonido, y fue entonces cuando lo vio: un reloj enorme, de otro mundo. Medía 6 metros de alto, hecho de lo que parecía oro y cristal relucientes, con pureza y precisión que se reflejaban en cada faceta. Pero lo que más la impactó fue la rapidez con la que se movían sus manecillas. El segundero giraba tan rápido que era casi invisible, e incluso el minutero giraba más rápido que cualquier reloj que hubiera visto en su vida. No podía apartar la vista de él. Parecía importante, como si este reloj intentara decirle algo sin usar palabras. Entonces oyó pasos, lentos y pausados, que venían detrás de ella.
Al girarse, vio que alguien se acercaba. A primera vista, parecía un hombre, pero al acercarse, supo que era más que eso. Era alto, vestía una túnica tan blanca que brillaba como la luz del sol sobre la nieve, y tenía un aire de autoridad que la hacía sentir pequeña, pero no asustada. Su rostro era sereno y amable, pero había una seriedad en sus ojos que la inmovilizó. Cuando él le sonrió, sintió una oleada de paz que la invadió, pero también percibió algo más profundo bajo esa paz: urgencia. Jennifer, dijo, y su voz era como música, rica, plena, y de alguna manera, familiar. ¿Sabes dónde estás? Negó con la cabeza, abrió la boca, pero no le salieron palabras. Estás en un lugar entre dos mundos, dijo con dulzura. Un reino donde el tiempo funciona de otra manera, donde la verdad se revela a quienes deben verla. Señaló detrás de ella hacia el reloj gigante. ¿Ves lo rápido que pasa el tiempo? Ella asintió lentamente, aún abrumada por lo que veía. Ese reloj, dijo, representa el tiempo de la Tierra. Y como puedes ver, se está agotando. Finalmente, logró hablar. No entiendo. ¿Qué quieres decir? Se está acabando, repitió. Se acercó al reloj, con la mirada fija en las manecillas que giraban rápidamente. El tiempo del hombre casi ha terminado, Jennifer. Este reloj lleva años acelerándose. Lo que estás presenciando no es solo una visión, es un mensaje divino. ¿Misericordia? Susurró ella. Sí, dijo él con suavidad. El tiempo se acorta, no para castigar, sino para despertar. El Señor permite que el tiempo se acelere, dándole a la humanidad una última oportunidad de volverse a Jesús antes de que la puerta de la salvación se cierre para siempre. Sentía las rodillas débiles, apenas podía mantenerse en pie. ¿Pero por qué a mí? ¿Por qué me muestras esto? Entonces se giró hacia ella, con una mirada llena de sabiduría y fuego, mirándola fijamente. Porque vas a regresar, dijo. Y cuando regreses, debes contarle a la gente lo que has visto. El mundo avanza a toda velocidad, Jennifer. Él continuó, todo se acelera. ¿No lo sientes? Y de repente, lo notó. Recordó todas las veces del último año en que había dicho cosas como, no puedo creer lo rápido que pasa el tiempo, o, no acabamos de celebrar la Navidad. Todo volvió a la mente, cada mañana apresurada, cada momento perdido, cada conversación con amigos que sentían lo mismo. No era solo una sensación, era real. Era profético. El ángel dijo, la noche está muy avanzada, el día está cerca. Pronunció las palabras de Romanos 1 y 12, y resonaron en mi alma. Luego se acercó a una ventana cercana que ella no había visto antes. A través de ella, pudo ver la tierra girando tan rápido que parecía una mancha azul y verde. Mira tu mundo, dijo en voz baja. Observa lo rápido que se mueve todo, guerras que empiezan y terminan en cuestión de semanas, gobiernos que cambian de la noche a la mañana, la tecnología avanza más rápido de lo que la mente puede seguir, niños que crecen demasiado rápido, estaciones que se funden, ni siquiera los cielos pueden seguir su ritmo. Se acercó y apretó la mano contra el cristal, observando cómo su planeta giraba como un trompo. Jadeó. Tenía razón, todo iba demasiado rápido. ¿Pero por qué?, preguntó de nuevo. ¿Por qué Dios permite que esto pase? La expresión del ángel se tornó sombría, casi triste. Porque se han dado todas las señales, se ha pronunciado toda la profecía. Las advertencias están por todas partes, guerras y rumores de guerras, terremotos en diversos lugares, hambrunas, plagas, el amor se enfría, surgen falsos profetas. Y, sin embargo, la gente sigue distraída, aturdida, demasiado ocupada con sus propias vidas para ver. ¿Entonces el tiempo se acelera para despertar a la gente?, preguntó ella. Él negó con la cabeza lentamente. No, respondió. No para despertarlos. La mayoría no despertará,
ni siquiera ahora. El tiempo se acelera no como una advertencia, sino como un último acto de misericordia, una última extensión de gracia. Sintió que las lágrimas empezaban a caer, pero no intentó contenerlas. Se quedó allí en silencio, con las lágrimas deslizándose por sus mejillas, completamente deshecha por lo que acababa de oír. Su mente aún intentaba procesar las palabras, pero su espíritu ya sabía que eran ciertas. El ángel volvió la mirada al reloj, que ahora parecía girar aún más rápido que antes, si es que eso era posible. Sintió la urgencia apretándola, densa como una niebla, pero más pesada, más espiritual que física. ¿Cuánto tiempo queda?, preguntó en voz baja, con voz temblorosa. Él no respondió de inmediato, sus ojos permanecieron fijos en el reloj. Cuando por fin habló, sus palabras cargaron con el peso de la eternidad. No puedo decirte el día ni la hora, ese conocimiento pertenece solo al Padre. Pero lo que sí puedo decirte es esto, el tiempo es mucho más corto de lo que la mayoría de la gente cree. Tragó saliva con dificultad, le dolía el pecho, no por miedo, sino por una repentina sensación de responsabilidad. ¿Qué se supone que debo hacer con todo esto?, preguntó. ¿Cómo cargo algo así? Se supone que debes decírselo a la gente, dijo con suavidad. Se supone que debes advertirles. Se supone que debes contarles lo que has visto. Que sepan que el tiempo se acaba y que deben tomar una decisión. Ella negó con la cabeza, todavía abrumada. ¿Pero quién me va a creer? El ángel me dedicó una suave sonrisa, pero en ella se reflejaba una tristeza que se reflejaba en sus ojos. Algunos sí, dijo simplemente. Algunos no. Pero esa no es tu responsabilidad. Tu responsabilidad no es convencer, es hablar. Es compartir la verdad que se te ha confiado. Volví a mirar la enorme biblioteca, abrumada por la belleza y la santidad del lugar. Entonces lo miré. ¿Por qué yo?, pregunté. ¿Por qué fui yo la elegida para ver esto? Se acercó y bajó la voz, como si quisiera que estas palabras se grabaran en lo más profundo de mi corazón. ¿Por qué te preocupas por los demás? ¿Por qué no rehuyes la verdad, incluso cuando es incómoda, porque estás a punto de traer una nueva vida al mundo? Y las madres comprenden la urgencia como nadie. Fuiste elegida no por ser perfecta, sino porque tu corazón está dispuesto. Al decir esas palabras, algo hizo clic en mi interior y recordé, mi bebé, estaba de parto. ¿Está bien mi bebé?, pregunté mientras el pánico comenzaba a crecer. Está bien, dijo el ángel con calma. Vas a dar a luz a una niña sana, pero debes criarla sabiendo que Jesús podría regresar en cualquier momento. Debes criar a todos tus hijos con esa verdad. Enséñales a vivir preparados. Parpadeé, intentando imaginar cómo sería. ¿Cómo lo hago?, pregunté. Me miró a los ojos con profunda compasión. Enséñales la esperanza, dijo. Enséñales que el regreso de Jesús no es algo que temer si lo conoces. Enséñales que estar listo no significa estar ansioso. Significa vivir cada día con amor, con bondad, con fe. Significa permanecer despierto en un mundo dormido. Se acercó aún más, y pude sentir el peso de sus palabras en mis huesos. Jennifer, hay algo más que necesito que entiendas. El mundo al que regresas, se sentirá diferente. El tiempo parecerá aún más rápido. Los acontecimientos se sucederán con rapidez. Los desastres naturales serán más frecuentes. Los conflictos surgirán de la nada. La tecnología evolucionará más rápido de lo que el corazón humano puede seguir. Todo parecerá ir a una velocidad inimaginable. Asentí lentamente, absorbiendo cada palabra. ¿Por qué?, pregunté una vez más, aunque sabía que la respuesta ya se estaba formando en mi corazón. Porque el fin se acerca, dijo. El regreso de Jesucristo es inminente. Y el enemigo, Satanás, lo sabe. Sabe que le queda poco tiempo,
Y por eso se esfuerza al máximo para engañar a la mayor cantidad de gente posible antes de que termine. Sentí un repentino escalofrío a pesar del calor y la luz del lugar. La realidad de lo que decía me impactó más profundamente que cualquier otra cosa que hubiera imaginado. ¿Cómo sé que es verdad?, pregunté. ¿Cómo puedo protegerme a mí misma y a mis hijos del engaño? Mantente cerca de Jesús, dijo. Lee su palabra. Ora constantemente. Camina en comunión con otros creyentes y nunca olvides lo que has visto aquí. Nunca olvides lo que se te ha mostrado. Deja que guíe tus pasos incluso cuando el mundo se sienta ruidoso y confuso. Entonces extendió la mano y la colocó suavemente sobre mi hombro. La calidez de ese toque me inundó como paz y fuego a la vez. Es hora de que regreses, dijo en voz baja. Tu hija está lista para nacer y tu familia te necesita. Espera, dije, con el pánico de nuevo en mi cabeza. Todavía tengo muchísimas preguntas. Tendrás tiempo para buscar las respuestas, dijo con una leve sonrisa. Pero recuerda, el tiempo apremia. Úsalo con sabiduría. Y con eso, la sensación de atracción regresó, solo que ahora me arrastraba hacia abajo. La brillante biblioteca empezó a desvanecerse. El reloj que giraba rápidamente se convirtió en un zumbido lejano. La voz del ángel resonó una última vez mientras todo a mi alrededor se oscurecía. El mundo avanza a toda velocidad. ¿Estás listo? Lo siguiente que supe fue que había vuelto. Las luces de la habitación del hospital eran nítidas y clínicas, y sentía el cuerpo pesado, como si lo hubieran llenado de piedra. Abrí los ojos lentamente, desorientado. Al principio, todo a mi alrededor estaba borroso, rostros, máquinas, movimiento, pero entonces oí su voz. Está despierta, susurró Owen, ahogándose en lágrimas. Su mano apretó la mía con más fuerza que antes, y vi la emoción reflejada en su rostro. El doctor Williams estaba cerca, sosteniendo un pequeño bulto envuelto en papel rosa. Nos diste un pequeño susto, dijo, sonriendo aliviado. Pero ambos van a estar bien. Entonces me entregó a mi hija. La miré por primera vez y, sin pensarlo, el nombre salió de mí como un suspiro. Esperanza, susurré. Su nombre es Hope, repitió Owen, inclinándose y con voz temblorosa. Mientras la abrazaba, algo dentro de mí cambió. El calor de su cuerpo era real, vivo, me conectaba con la tierra, pero no podía olvidar lo que acababa de presenciar, el ángel, el reloj, la urgencia. Todo se aferraba a mí como una segunda piel. En las horas y días siguientes, empecé a notar algo extraño, algo inesperado. El tiempo ya no parecía normal. No transcurría como antes. Al principio fue sutil, pero una vez que lo noté, ya no pude ignorarlo. Las enfermeras entraban a verme, y al cabo de lo que parecían 5 minutos, volvían, aunque ya habían pasado 30. Mis comidas llegaban casi inmediatamente después de terminar la última. Los relojes digitales en las paredes del hospital parecían demasiado rápidos, como si fueran a 1,25 o 2,5 veces la velocidad, como cuando ves un vídeo largo con prisa. Incluso las conversaciones parecían apresuradas, como si intentáramos seguir un ritmo que no habíamos acordado. Cuando por fin volvimos a casa, la sensación se intensificó. Los días se evaporaron. Acostaba a Hope a dormir la siesta, parpadeaba y volvía a llorar pidiendo leche. Observaba a Sara y Mike, mis hijos mayores, y juraba que estaban creciendo cada vez que entraban en la habitación. Pensé que estaba imaginando cosas hasta que una mañana mi hija de 8 años me miró mientras desayunábamos y me preguntó, «Mamá, ¿por qué todo parece tan rápido últimamente?» Hice una pausa, con la cuchara en el aire. «¿Qué quieres decir, cariño?» «No lo sé», dijo. «Es como si alguien hubiera pulsado el botón de adelantar. Ayer me pareció que solo duró 5 minutos». La miré fijamente, con el corazón latiéndome con fuerza. Eso era,
Eso era exactamente lo que había estado sintiendo. Y en ese instante supe que había llegado el momento. Tenía que empezar a decir la verdad sobre lo que había visto. Le tomé la manita. Sara, le dije en voz baja, ¿puedo contarte algo importante? Ella asintió. ¿Recuerdas cómo hablamos de Jesús? ¿De que algún día volverá? Ella asintió de nuevo. Bueno, dije, creo que algún día podría ser más pronto de lo que esperábamos. Por eso todo parece tan rápido. Dios está permitiendo que el tiempo transcurra más rápido para darles a las personas una última oportunidad de elegirlo. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Tienes miedo, mamá? La atraí a mis brazos y la abracé fuerte. No, cariño, no tengo miedo. Si amas a Jesús, su regreso es lo más hermoso del mundo. Pero debemos asegurarnos de estar listos, y de que quienes amamos también lo estén. Esa conversación con Sara fue solo el principio. Durante los días siguientes, empecé a abrirme a Owen. Al principio, no sabía qué pensar. Lo atribuía a las hormonas, al estrés o incluso a algún sueño vívido. Pero a medida que los días se convertían en semanas, incluso él empezó a sentir el cambio. Era innegable. Una noche, mientras estábamos sentados en el sofá y los niños jugaban en la otra habitación, se volvió hacia mí y me dijo, «Sabes, realmente parece que todo se mueve a doble velocidad, como si nuestras vidas avanzaran rápidamente». Asentí lentamente. Eso es exactamente lo que me dijo el ángel. A partir de esa noche, algo cambió en ambos. Empezamos a dedicar tiempo a cosas que solíamos posponer. Volvimos a leer la Biblia juntos, a orar en voz alta en familia, a hablar con los niños sobre Dios, no solo como una idea, sino como alguien real, alguien cercano. Empezamos a ver las noticias de otra manera, no por miedo, sino por discernimiento. Y dondequiera que miráramos, veíamos confirmación, terremotos, inundaciones, incendios, caos político, avances repentinos en inteligencia artificial y tecnología. No era solo percepción. Estaba sucediendo. El mundo realmente avanzaba a toda velocidad. Y en el fondo, sabía que ya no podía callarme. Sabía que no podía guardarme para mí lo que había experimentado. No era solo un sueño. No era solo una sensación. Era un encuentro divino. Me habían confiado un mensaje demasiado urgente como para ignorarlo. Así que, poco a poco, empecé a compartir. Empecé con las personas más cercanas, mi hermana Lisa, algunos amigos cercanos, un par de mujeres de la iglesia. No los ataqué con fuego y truenos. Simplemente les conté lo que había sucedido, cómo había abandonado mi cuerpo durante el parto, cómo vi un reloj gigante girando descontroladamente en una biblioteca que no es de este mundo, como un ser radiante, un ángel, me había explicado que el tiempo se acaba, que Dios está comprimiendo el tiempo como un acto de misericordia para dar a la mayor cantidad de personas posible una última oportunidad de acercarse a Jesús antes de que sea demasiado tarde. Algunas personas eran educadas pero distantes, se les notaba en los ojos, esa mirada sutil que dice, me importas, pero esto suena intenso. Otras sonreían y asentían, y luego cambiaban de tema rápidamente. Y luego estaban los pocos, solo unos pocos, que realmente escuchaban. Lisa fue la primera en escucharme de verdad. Estábamos sentadas en su porche, tomando café como siempre, cuando le conté toda la historia de principio a fin. No me interrumpió ni una vez. Cuando terminé, se recostó en su silla, mirando al cielo, y dijo, ¿sabes qué, Jen? Yo también lo he estado sintiendo, esta sensación de que el tiempo vuela, como si algo grande se acercara, como si el mundo fuera atraído hacia algo rápido. Respiré hondo, aliviada. Entonces, ¿qué vas a hacer al respecto? Preguntó con lágrimas en los ojos. Me voy a preparar, respondí. Me aseguraré de que mis hijos estén listos. Voy a dejar de jugar con mi fe, basta de quedarme a medias. De ahora en adelante,
todo está perdido. Escuchar eso hizo que cada conversación incómoda, cada mirada de desaprobación, cada momento de duda valiera la pena. Porque ese es el propósito de mi regreso, ayudar a la gente a comprender que esto es real, que es urgente. No se trata de miedo, religión ni reglas, se trata de eternidad, de amor, de no perder ni un minuto más. El efecto dominó fue lento, pero empezó a crecer. Una amiga mía que no había abierto la Biblia en años volvió a leerla. Una pareja de nuestra iglesia empezó a orar junta todas las noches. Una mujer me envió un correo electrónico días después de que compartí con ella, diciéndome que algo había cambiado en su interior, que no podía dejar de pensar en el reloj. No todos me creyeron. Algunos pensaron que exageraba, otros culparon a las hormonas, al agotamiento o a la confusión posparto. Y lo entiendo, de verdad. Lo que me pasó desafía la lógica, rompe las reglas de cómo estamos acostumbrados a pensar sobre la vida y la muerte. Pero no estoy aquí para discutir ni convencer. Ese no es mi trabajo. Mi trabajo es decir la verdad, y la verdad es esta: el tiempo avanza más rápido, el mundo cambia rápidamente y Jesús regresará pronto. Ya no es solo una frase religiosa que usamos a la ligera, es real, es ahora. Miro a Ope, mi hija recién nacida, y me pregunto, ¿tendrá tiempo de crecer antes del regreso de Jesús? Miro a mis otros hijos y me encuentro diciéndoles a diario, Jesús los ama, estén preparados. Podría regresar en cualquier momento, no con miedo ni temor, sino con esperanza, porque si lo conocen, su regreso no es una amenaza, es la promesa más grande jamás dada. Y cada vez que alguien realmente me escucha, sé que compartir mi historia valió la pena. Desde que empecé a contar mi historia, primero en susurros, luego a viva voz, he visto cómo algo empieza a cambiar, no solo en mí, sino también en quienes me rodean. Personas que nunca esperé que estuvieran abiertas a hablar de Dios, personas que supuse que serían cerradas, escépticas o educadamente distantes, han empezado a hacer preguntas. A veces vienen en silencio, con cautela, con esa mirada en los ojos como si esperaran que no pensara que están locas por preguntarse. Otras veces, simplemente se quedan en silencio, escuchando más tiempo del habitual, sin decir mucho, pero pensando con claridad. No ha sido una avalancha de conversiones dramáticas ni colapsos emocionales en cafeterías. No, lo que he visto ha sido más silencioso, más profundo, más sutil. Pero lo sé cuando lo veo, la semilla se ha plantado, algo se ha despertado en sus corazones. Y he llegado a comprender que tal vez todo este llamado se trata realmente de sembrar semillas antes de que sea demasiado tarde. El ángel no me dijo que discutiera con la gente ni que impusiera creencias a nadie. No me dijo que saliera a demostrar mi experiencia ni que me defendiera. Solo me dijo que dijera la verdad, que testificara, que fuera fiel a lo que se me había mostrado. Eso es todo. Así que eso es lo que hago. Incluso cuando me siento incómodo, incluso cuando la gente se remueve incómoda en sus sillas o hace bromas para quitarle importancia a lo que acabo de decir, incluso cuando alguien me sonríe pero sus ojos dicen, no te creo, lo sigo contando. Lo sigo compartiendo. Porque he aprendido que algunos corazones tranquilos, ocultos, inesperados, están listos. Han estado esperando algo que los sacuda, que los despierte, que confirme que la extraña urgencia que han estado sintiendo no es fruto de su imaginación. Y para esas personas, aunque sea una sola, importa más de lo que puedo explicar. Lo que estos últimos meses me han demostrado es que no estamos simplemente viviendo una época difícil ni capeando otra tormenta cultural. Vivimos en lo que se siente como una aceleración espiritual. Todo, cada acontecimiento, cada cambio, cada ciclo de noticias, avanza más rápido. Y no es solo que parezca más rápido, es más rápido. El tiempo mismo se aprieta, se condensa, presiona hacia adentro como un embudo, acumulando el peso de generaciones y empujándolo por una abertura estrecha y urgente. Es como si Dios tomara toda la amplitud de su misericordia y la concentrara en estos momentos finales, este último capítulo antes de que todo cambie.
Y esa sensación de urgencia, lejos de disminuir, se fortalece cada día. Ahora tiene pulso. Puedo sentirla cuando me despierto por la mañana y veo a mis hijos crecer ante mis ojos. La siento cuando oro, cuando me detengo a leer la Biblia, cuando tomo la mano de Owen y hablo con él por la noche sobre cómo los días parecen desaparecer antes de que nos demos cuenta de que han comenzado. Se manifiesta en conversaciones, en pensamientos aleatorios, en destellos de claridad. Incluso los titulares lo reflejan, no hace falta ser un profeta para notar el ritmo. Los desastres naturales ya no son tragedias aisladas, se acumulan unas sobre otras. Los sistemas políticos se desmoronan en días en lugar de décadas. Los avances tecnológicos llegan tan rápido que apenas tenemos tiempo de preguntarnos si deberíamos hacerlo antes de que ya lo hayamos hecho. Es como si el mundo entero fuera atraído casi magnéticamente hacia una meta que ni siquiera se da cuenta de que existe. Y aún así, desgarradoramente, la mayoría de la gente duerme. Lo veo a diario, las expresiones vidriosas, las interacciones apáticos, el desplazamiento, los suspiros, el ir de una cosa a otra sin pararse a preguntar, ¿para qué sirve todo esto? La gente está sepultada en horarios, ahogada en plazos, distraída por un ruido interminable, todo mientras la cuenta atrás continúa en silencio. Y lo entiendo, de verdad. Yo también viví así. Sé lo que es estar entumecido. Pero ahora que he visto lo que he visto, ahora que sé lo que sé, simplemente no puedo volver a esa forma de vida. No puedo dejar de ver el reloj. No puedo ignorar la urgencia. No puedo volver a dormirme, no cuando me han despertado. Por eso todo en casa ha cambiado. No se trata solo de nuestras rutinas ni de cómo gestionamos el tiempo, se trata de nuestros corazones. Hemos hecho espacio. Hemos dicho no a cosas que antes llenaban nuestras agendas, pero nos vaciaban el espíritu. Hemos creado espacio para estar en silencio, respirar y orar. Hemos apagado la televisión con más frecuencia y hemos puesto nuestra atención en el cielo. Hemos abierto la Biblia no por culpa, sino por deseo, porque queremos escuchar lo que Dios dice mientras aún hay tiempo para escuchar. No vivimos como si nos preparáramos para el domingo, vivimos como si algún día pudiera ser ahora. Y en ese nuevo ritmo, encontramos algo que nunca esperábamos, paz, una paz profunda e inquebrantable. No porque tengamos todas las respuestas ni sepamos qué sigue, no lo sabemos. Sino porque sabemos quién controla el reloj, quien escribió la historia y que, incluso en el caos, Él sigue al mando. No necesito saber el día exacto ni la hora exacta. No necesito predecir qué sigue. Solo necesito ser fiel a lo que he recibido. Y prefiero dedicar el tiempo que me queda a derramar amor en mis hijos, a hablar con sinceridad sobre mi familia, a abrir los brazos a los demás y a despertar con dulzura a quien quiera escuchar, antes que perder un segundo más fingiendo que la vida es predecible o está garantizada. He perdido el interés en las comodidades superficiales. He dejado de lado las conversaciones triviales que evitan cosas más profundas. No quiero vivir para lo que se desvanece, quiero vivir para lo que permanece. Puede que el mundo siga durmiendo, pero yo ya estoy despierta, y no pienso volver a cerrar los ojos. Así que ahora me encuentro haciéndote la misma pregunta que me hizo el ángel, la que ha resonado en mi mente sin interrupción desde el momento en que me paré ante ese enorme y reluciente reloj en la biblioteca, más allá del tiempo. No es una pregunta complicada. No requiere un título de seminario para entenderla ni un profundo marco teológico para desentrañarla. No necesita estar envuelta en lenguaje sofisticado ni cubierta de jerga religiosa. Es simple. Es honesta. Es personal. Y, sin embargo, tiene un peso eterno. Es el tipo de pregunta que no solo te llega al oído, se te cala, perdura, exige una respuesta. ¿Estás listo? ¿Eres religioso? ¿Crees en un poder superior? Ni siquiera vas a la iglesia de vez en cuando ni rezas cuando la vida se pone difícil. No te pregunto si planeas tomarte en serio tu fe algún día, cuando la vida finalmente se calme,
cuando hayas cumplido con todos tus planes o cuando resuelvas las cosas. No te pregunto sobre tus planes para el próximo año ni para la próxima semana. Te pregunto sobre ahora mismo, este mismo momento. Si Jesucristo regresara esta noche, esta tarde, a esta hora, ¿estaría tu corazón listo para recibirlo? ¿Estaría tu alma en paz con esa realidad? ¿Te presentarías ante Él como alguien que lo conoce, lo ama y le pertenece, o te tomaría por sorpresa, sin preparación, inseguro? Pierce describió cómo la plantación Blackwood operaba con dos sistemas separados. La plantación principal utilizaba mano de obra esclavizada para la producción de algodón, operando bajo el modelo económico típico, aunque brutal, de la agricultura sureña. Sin embargo, Blackwood también había establecido lo que Pierce llamó los cuarteles experimentales. Una instalación separada donde se retenía a los niños víctimas de trata con fines ajenos a la producción agrícola. Los niños adquiridos de la red Sullivan fueron utilizados como sujetos de experimentos médicos que Blackwood realizó con varios colaboradores, entre ellos 2 médicos de la Facultad de Medicina de Charleston. Los experimentos se diseñaron para poner a prueba los límites de la resistencia humana, estudiar los efectos de diversos fármacos y tratamientos, y satisfacer la curiosidad científica de quienes consideraban a los niños animales de laboratorio, no seres humanos. El testimonio más contundente de Pierce se refería a los registros detallados que Blackwood mantenía de estos experimentos. El dueño de la plantación lo había documentado todo, las reacciones de los niños a los diferentes tratamientos, sus tasas de supervivencia en diversas condiciones y la progresión de enfermedades introducidas deliberadamente para estudiar sus efectos. El expediente demostró que Blackwood y sus asociados habían estado practicando torturas sistemáticas disfrazadas de investigación médica. El testimonio reveló que al menos 37 niños de la red Sullivan habían sido vendidos a Blackwood a lo largo de los años. De ellos, solo 4 habían sobrevivido lo suficiente como para ser transferidos a otros compradores. El resto había muerto a causa de los experimentos, la desnutrición o las brutales condiciones de trabajo en los cuarteles experimentales. Sus cuerpos habían sido enterrados en fosas comunes en una zona remota de la plantación. Pierce también proporcionó información sobre la red más amplia de compradores. Había estado presente en reuniones donde Blackwood discutía compras con otros dueños de plantaciones, empresarios adinerados e incluso algunos políticos. Las conversaciones que escuchó revelaron que la red de tráfico se extendía mucho más allá de lo que los investigadores habían imaginado. Se compraban y vendían niños en todo el país, con distintos compradores con diferentes necesidades y propósitos. La revelación más impactante se produjo cuando Pierce describió una reunión que había presenciado en el otoño de 1833. Blackwood había organizado lo que él llamó una demostración para compradores potenciales de todo el sur. El evento tenía como objetivo mostrar la calidad de los niños disponibles a través de la red y demostrar los diversos usos que se les podían dar. La descripción de Pierce de esta reunión fue tan perturbadora que varios miembros del gran jurado tuvieron que abandonar la sala. La demostración incluyó demostraciones de la capacidad de los niños para realizar diversos tipos de trabajo, sus respuestas a diferentes formas de castigo y control, y su idoneidad para diferentes tipos de explotación. Se animó a los compradores a examinar detenidamente a los niños, a comprobar sus reacciones y a realizar pedidos para tipos específicos de víctimas. Todo el evento se desarrolló en el ambiente informal y profesional de una subasta de ganado. El testimonio de Pierce también reveló el alcance financiero de la red. Los precios pagados por los niños variaban drásticamente según su edad, condición física y uso previsto. Los niños más pequeños, que eran más fáciles de controlar y condicionar, alcanzaban precios más altos. Los niños con características o habilidades físicas específicas se vendían a precios superiores. Se estimaba que el dinero total involucrado en la red ascendía a cientos de miles de dólares, una fortuna para la época. El equipo de investigación utilizó la información de Pierce para coordinar redadas en varios lugares del sur. Alguaciles federales, en colaboración con las fuerzas del orden locales, realizaron operativos simultáneos en plantaciones, almacenes y otras instalaciones donde se encontraban retenidos menores víctimas de trata.
Las redadas se llevaron a cabo en secreto para evitar la destrucción de pruebas y la fuga de los principales responsables. Los resultados de las redadas coordinadas fueron impactantes. Más de 100 niños adicionales fueron rescatados de diversos lugares. Se incautaron pruebas físicas que documentaban la magnitud de la red de tráfico, incluyendo registros financieros, correspondencia y registros detallados de compras y ventas. Varias personalidades prominentes fueron arrestadas, entre ellas Henry Blackwood, 2 médicos de la Facultad de Medicina de Charleston y un legislador estatal de Georgia, quien había sido uno de los clientes más fieles de la red. Las pruebas incautadas durante los allanamientos pintaron un panorama de maldad sistemática que conmocionó al país. La red de tráfico llevaba más de 30 años operando, involucrando a docenas de importantes compradores y vendedores, y había victimizado a cientos de menores. El nivel de organización y sofisticación no tenía precedentes en ninguna organización criminal de la época. Los experimentos médicos realizados por Blackwood y sus asociados fueron documentados con horroroso detalle. El expediente demostraba que los experimentadores habían infectado deliberadamente a niños con enfermedades para estudiar su progresión, habían probado diversos venenos y toxinas, y habían realizado procedimientos quirúrgicos sin anestesia ni la formación médica adecuada. Los niños habían sido tratados como sujetos de investigación desechables, sus vidas solo se valoraban por el conocimiento científico que se podía extraer de su sufrimiento. La investigación también reveló la corrupción que había hecho posible la red. Funcionarios de orfanatos, asilos y ayuntamientos habían sido sobornados para proporcionar niños o ignorar sus desapariciones. Se había pagado a jueces para que declararan niños abandonados o aprobaran adopciones que, en realidad, eran ventas. Incluso algunos agentes del orden habían participado en el encubrimiento de pruebas y la intimidación de testigos. Los procedimientos legales subsiguientes se prolongarían durante años, mientras los fiscales luchaban por hacer justicia a las víctimas de delitos ocurridos en múltiples estados y jurisdicciones. La complejidad del caso, sumada a la riqueza y las conexiones políticas de muchos de los acusados, dificultó enormemente el procesamiento. Varios acusados clave eludieron la condena por razones técnicas o gracias a la influencia de aliados poderosos. Sin embargo, la exposición pública de la red de trata tuvo profundas repercusiones que trascendieron con creces los procedimientos legales. El caso Sullivan se convirtió en el catalizador de la primera legislación federal que abordaba la trata y el abuso infantil. Impulsó reformas en la supervisión de orfanatos y hogares de acogida, así como el establecimiento de nuevas protecciones legales para los niños vulnerables. La resolución final del caso Sullivan tardaría casi 5 años en completarse, pero su impacto en la sociedad estadounidense fue inmediato y profundo. La reacción pública a las revelaciones fue de horror y fascinación, combinada con la determinación de evitar que tales atrocidades se repitan. Los periódicos de todo el país cubrieron la historia con un detalle sin precedentes, y muchas publicaciones dedicaron números enteros a las conclusiones de la investigación. Los niños sobrevivientes enfrentaron un largo y difícil camino hacia la recuperación. La mayoría había estado retenido durante años y no recordaba nada de su vida anterior a su cautiverio. Los 47 niños rescatados del sótano de Sullivan requirieron tratamiento médico exhaustivo, atención psicológica y trabajo paciente para ayudarlos a readaptarse a la interacción humana normal. Muchos nunca se recuperaron por completo de su terrible experiencia, dejando cicatrices físicas y emocionales para el resto de sus vidas. Rebecca, la joven de 14 años cuyo testimonio fue crucial para exponer la red, se convirtió en una celebridad a medida que se difundía la noticia de su valentía. Sin embargo, la atención resultó abrumadora para alguien que había sufrido semejante trauma. Finalmente, fue ubicada con una familia cuáquera en Pensilvania, que le brindó el ambiente tranquilo y de apoyo que necesitaba para sanar. Rebecca vivió hasta los 73 años, se casó y formó su propia familia, pero nunca volvió a hablar públicamente de sus experiencias después del testimonio en el juicio. Los procedimientos legales revelaron el alcance de la corrupción que había permitido la red de tráfico. S. Sullivan, capturado durante la redada inicial, fue condenado por múltiples cargos de secuestro, encarcelamiento y asesinato.
Fue ejecutado en la horca en Richmond el 15 de noviembre de 1836, ante una multitud de más de 3.000 personas. Sus últimas palabras, según testigos, fueron una confesión de haber seguido el camino del diablo y una súplica de perdón a los niños a quienes había ayudado a torturar. El juicio de Henry Blackwood causó sensación y expuso el lado oscuro de la sociedad de las plantaciones sureñas. Los historiales médicos confiscados en su plantación aportaron pruebas de tortura y asesinatos sistemáticos que impactaron incluso a los observadores más acérrimos. Blackwood fue declarado culpable de múltiples asesinatos y condenado a muerte, pero su ejecución se retrasó durante años debido a apelaciones y maniobras políticas. Finalmente, murió en prisión en 1841, al parecer de un ataque al corazón, aunque algunos sospechaban que había sido envenenado por sus cómplices, quienes temían que revelara más secretos. Los 2 médicos de la Facultad de Medicina de Charleston que participaron en los experimentos fueron expulsados de la profesión médica y condenados a largas penas de prisión. Sus casos dieron lugar a nuevas regulaciones que regulan la investigación médica y el tratamiento de sujetos humanos. La propia Facultad de Medicina se enfrentó a un escándalo que casi resultó en su cierre, ya que los investigadores revelaron que varios otros miembros de la facultad tenían conocimiento de los experimentos ilegales, pero no los habían denunciado. El aspecto más frustrante de la investigación fue la cantidad de individuos poderosos que eludieron la justicia a pesar de las claras pruebas de su implicación. Varios ricos terratenientes huyeron a Europa antes de ser arrestados. Otros utilizaron sus conexiones políticas para evitar el procesamiento o para recibir sentencias mínimas que no reflejaban la gravedad de sus delitos. Un legislador estatal de Georgia, uno de los principales clientes de la red, fue censurado por su legislatura, pero nunca enfrentó cargos penales. La investigación financiera reveló que la red de tráfico había generado enormes ganancias para sus organizadores. Tan solo Constance Sullivan había acumulado más de $12.000 en ganancias a lo largo de sus 20 años de operación, una suma equivalente a varios cientos de miles en moneda actual. Gran parte de este dinero nunca se recuperó, ya que se había invertido en negocios legítimos o se había ocultado en cuentas que los investigadores no pudieron rastrear. La propia granja Sullivan se convirtió en un símbolo de los horrores descubiertos. La propiedad fue confiscada por el gobierno y finalmente vendida en subasta, pero nadie quería vivir en un lugar asociado con tanta maldad. La casa fue demolida en 1845, y el sótano se rellenó de hormigón y se selló permanentemente. Se construyó un pequeño cementerio en el lugar para recordar a los niños que murieron allí, aunque la mayoría de sus nombres nunca se conocieron. El caso impulsó importantes reformas en el bienestar y la protección infantil. Virginia aprobó las primeras leyes integrales de protección infantil en la historia de Estados Unidos, estableciendo la supervisión gubernamental de los orfanatos y exigiendo la verificación de antecedentes de quienes deseen adoptar o cuidar a un gran número de niños. Recuerdo el lejano sonido de las sirenas de los barcos y la frágil esperanza de que quizás algo bueno naciera en medio del derramamiento de sangre. Pero entonces, en un instante, todo quedó destrozado. Una explosión destrozó el edificio. No vi la luz, solo fuego. No oí gritos, solo un rugido ensordecedor que borró todo significado. No recuerdo qué pasó después. Mi cuerpo fue encontrado más tarde sepultado bajo los escombros, apenas aferrándose a la vida. Pero lo que sí recuerdo es lo que experimentó mi alma. En el momento en que mi corazón dejó de latir, lo primero que sentí fue ingravidez, una extraña liberación, como si me hubiera liberado de una carga que nunca supe que llevaba. El dolor desapareció. El miedo se desvaneció. Podía oír voces a mi alrededor, profesionales médicos anunciando números y condiciones, pero sus palabras eran distantes, impotentes. Ya no estaba en ese mundo. Estaba ascendiendo, y todo debajo de mí se encogía como una fotografía desvanecida. Entonces llegó el cruce. No había túnel, ni límite, solo un cambio. En un instante estaba rodeado de sangre y polvo, al siguiente, me encontraba en un espacio hecho completamente de luz. Pero esta no era una luz común. Estaba viva.
Tenía conciencia. Podía sentir que me conocía, que me había estado esperando. Y entonces lo vi. Estaba de pie frente a mí, y aunque nadie lo presentó, supe al instante quién era. Era Yeshua, Jesús, el Mesías que tanto habíamos esperado y a quien había rechazado toda mi vida. Pero no se parecía en nada a las pinturas ni a las películas. Era más real que cualquier cosa que hubiera conocido. Su mirada era fuego y agua a la vez, penetrante, pero no dura. Caí de rodillas sin que nadie me lo dijera. Cuando habló, su voz no me llegó a los oídos, me atravesó el espíritu. David, dijo, te he traído aquí porque el tiempo apremia. Serás testigo de lo que debe suceder antes del 15 de julio de 2025. Lo que veas será real, y debes contarlo. Quise responder, pero no pude. Estaba deshecho. Entonces todo a mi alrededor empezó a cambiar. Los cielos se abrieron ante mí y fui atraído a una serie de visiones tan vívidas y personales que marcaron mi alma. Vi personas de todos los orígenes, jóvenes y mayores, hombres y mujeres. Algunos irradiaban paz, mientras que otros parecían vacíos, como cascarones ambulantes. Unos llevaban una luz interior, otros estaban rodeados por una opaca neblina espiritual. Algunos de los más brillantes vestían harapos, mientras que quienes vestían ropas finas y sostenían textos religiosos a menudo parecían opacos. La diferencia entre ellos no era externa. Era espiritual e inconfundible. Jesús levantó la mano y dijo, mira bien, David. Entre estos están los míos. Pero muchos solo dicen conocerme. Lo que los separa no se puede ver con los ojos, pero pronto lo será. Caminamos entre ellos, y la verdad se hizo evidente. Quienes verdaderamente eran suyos tenían algo interior que no se podía imitar. No estaba en sus palabras, sino en la condición de su corazón. Entonces Jesús señaló a una mujer sentada sola en una habitación vacía y destrozada junto a una Biblia abierta. Lloraba, pero la paz llenaba sus ojos, una paz que no tenía sentido dado el entorno. Jesús dijo, ella es mía. Ha dejado atrás la amargura. Ha decidido perdonar. Renunció a la comodidad por la verdad. Este corazón es la primera señal, un corazón transformado. La escena cambió. Vi a un hombre seguro de sí mismo predicando en un gran auditorio. La multitud lo amaba, sus palabras eran impecables. Pero al mirar más de cerca, vi vacío, sin luz, sin gracia. Jesús dijo, él conoce las Escrituras, pero a mí no. Su corazón sigue siendo de piedra. No busco declaraciones, busco transformación, y eso solo se logra al encontrarme de verdad. Continuó, Moisés fue transformado no por las leyes, sino porque vio mi gloria. Saulo, el perseguidor, se convirtió en Pablo, no por esfuerzo, sino cuando mi presencia quebró su orgullo. En ese momento me di cuenta de que había confiado en la identidad, la sinceridad y la tradición, pero nada de eso importaba. Todo se reducía a una sola pregunta, ¿has conocido a Yeshua? ¿Te ha cambiado su presencia? Porque la primera señal no se encuentra en el conocimiento ni en la apariencia, es una vida renovada desde adentro. Quienes la porten serán quienes se mantengan en pie cuando todo lo demás se derrumbe. Creía haber visto ya la profunda brecha entre quienes realmente conocían a Jesús y quienes solo usaban la religión como máscara. Creía que un corazón transformado era la última palabra. Pero Jesús no había terminado. Sin decir palabra, me condujo a otra visión. Esta vez estábamos dentro de un aula universitaria moderna. Carteles adornaban las paredes con mensajes de progreso, tolerancia e inclusión. Un joven profesor se puso de pie con seguridad, impartiendo una conferencia que al principio parecía reflexiva y edificante, pero algo no cuadraba. Habló de Dios, sí, pero no del Dios de la verdad. Su versión de la fe estaba hecha a medida para la comodidad, adaptada a las normas culturales, cuidadosamente desprovista de cualquier ofensa. Sonaba bien, pero era hueca.
Jesús se volvió hacia mí y me dijo, la segunda señal que me distingue es esta, un amor inquebrantable por la verdad. No la verdad que agrada a las multitudes, sino la verdad que se mantiene firme incluso cuando cuesta todo. La escena cambió a una gran iglesia. Un pastor bien vestido predicaba ante una multitud que aplaudía, hablando de amor, éxito y pensamiento positivo. Su mensaje era refinado y popular, pero vi el vacío subyacente. No había cruz, ni arrepentimiento, ni fuego. Jesús susurró, donde está la verdad, también está la cruz. Pero en este lugar no hay cruz ni cambio, solo consuelo. Entonces vi a otro hombre sentado solo en un banco frente a una sinagoga en ruinas. Vestía con sencillez y tenía el rostro demacrado. La gente pasaba sin escuchar, algunos burlándose. Sin embargo, él hablaba con valentía, proclamando la palabra inmutable de Dios. Jesús me miró y dijo, este es mío. Ama la verdad más que su reputación, más que su propia paz. Solo busca mi aprobación. La visión se apoderó de mí rápidamente. Vi iglesias reescribiendo textos sagrados para adaptarse a las tendencias culturales, líderes religiosos evitando escrituras difíciles, creyentes transigiendo en sus convicciones para conservar sus trabajos o evitar ser etiquetados. Hombres que una vez defendieron la verdad ahora suavizaban cada palabra para seguir siendo aceptados. Jesús dijo, el tiempo de la neutralidad ha terminado. Cada palabra ahora importa. Cada decisión tiene un peso eterno. Vi familias divididas, padres que abandonaban el Evangelio para alinearse con las creencias de sus hijos, maestros que reemplazaban la verdad con filosofías vagas y seguras, algunos transigían con tristeza, otros sin pensarlo dos veces. Todos perdieron algo sagrado. Entonces Jesús declaró, muchos creen que pueden amarme y aún así amar al mundo, que pueden defender la verdad mientras la niegan por conveniencia. Pero eso no es amor, es traición. Los míos no venden la verdad por aplausos, aprobación ni seguridad. No se arrodillan ante los ídolos de este siglo. Me mostró a una joven que acababa de perder su trabajo por negarse a afirmar algo que iba en contra de su fe. Estaba sentada sola, pero en paz. Jesús dijo, ella aún no sabe lo que le he preparado, pero eligió la verdad, y yo estoy con ella. Mientras observaba, las palabras de Isaías resonaron en mí, ay de los que llaman al mal bien y al bien mal. Jesús lo confirmó, esas palabras se están revelando ahora. La confusión se está convirtiendo en ley, pero los míos no están confundidos porque llevan el espíritu de la verdad. Entonces me miró, no con juicio, sino con una autoridad santa que no dejaba lugar a dudas. David preguntó, ¿darás todo por la verdad? ¿Hablarás cuando se espera silencio? ¿Amarás mi palabra más que tu propia imagen? Esas preguntas aún me persiguen. No eran solo para mí, son para todos. Porque cuando la verdad empieza a costarte todo, se revelará quién eres realmente. En estos días, solo quienes aman profundamente la verdad permanecerán en pie. Tras presenciar las dos primeras señales, un corazón transformado y un amor inquebrantable por la verdad, pensé que lo había visto todo. Pero me equivoqué. Sin decir palabra, Jesús me condujo a un lugar sin igual. Era silencioso, sagrado. El aire mismo parecía respirar oración. No había ruido ni caos, solo santidad. Jesús me miró y dijo, ahora te mostraré el corazón de mi esposa, un anhelo de santidad y una vida de oración. De repente, me encontraba en una pequeña cocina. Una anciana lavaba platos. Sin altar ni música, solo una silenciosa devoción. Sin embargo, la habitación relucía con la presencia de Dios. Cada simple gesto, como levantar una taza o secar un plato, parecía una adoración sagrada. No hablaba en voz alta, pero su corazón oraba constantemente. La visión cambió. Estábamos en una calle de la ciudad de noche, rodeados de tentaciones. Un joven caminaba por todas partes, cabizbajo, moviendo los labios en silencio, recitando salmos al pasar junto a bares y letreros luminosos.
Parecía cansado, pero firme. Jesús dijo, Él resiste no por miedo, sino por amor, porque incluso en secreto sabe que yo veo. Luego vi a otros, médicos, artistas, empresarios. Tenían influencia, pero vivían con integridad. Se negaban a transigir, no por reglas, sino por pureza. No eran artistas religiosos. Eran guerreros silenciosos. De nuevo, la escena cambió. Vi a un hombre de rodillas en una habitación oscura. Temblaba mientras oraba, no por sí mismo, sino por su ciudad, su iglesia, los perdidos. Su susurro atravesó la oscuridad como una luz. Jesús dijo, esta es la verdadera oración, no cumplimiento ni deber, sino comunión, intercesión, amor. Y entonces vi algo hermoso. Aquellos fieles, los ocultos y los invisibles, estaban conectados por un hilo dorado invisible, una red espiritual que se extendía a través de las naciones. Estos eran los verdaderos guerreros del reino, no nombres famosos, sino corazones humildes con rodillas cansadas. Jesús dijo, en 2025, la oración no será opcional. Será supervivencia. Sin ella, muchos caerán en la confusión. Pero quienes se mantienen firmes en la oración resistirán como árboles junto al agua viva. Entonces me mostró mi propia vida, cuántas veces había orado solo por obligación, cuán pocas veces había buscado su presencia solo para estar cerca. Había tratado la oración como una actividad, no como un salvavidas. Comprendí que la verdadera fuerza no reside en la valentía pública, sino en la entrega privada, no en resistir el pecado mediante la disciplina, sino en permanecer cerca de aquel a quien amo. Jesús se volvió hacia mí de nuevo. David, la santidad y la oración son una sola cosa. No puedes pertenecerme si no anhelas mi pureza. No puedes permanecer a menos que permanezcas en mí. Los míos son los que velan mientras el mundo duerme. Sus palabras dejaron una llama encendida en mi corazón, no un deseo de hacer más, sino de ser suyo, verdaderamente suyo. Cuando Jesús me dijo que estaba a punto de revelar las dos últimas señales, las que distinguirían definitivamente a quienes verdaderamente le pertenecen, sentí un escalofrío. Fue como si estuviéramos adentrándonos en el corazón mismo del discernimiento. No más simbolismo, no más ambigüedad, solo la cruda verdad espiritual que separa lo real de lo ilusorio. La visión se abrió a un jardín, pero no se parecía a ningún jardín que hubiera visto antes. Cada árbol y planta daba frutos, abundantes, visibles, tangibles. Algunos árboles producían manzanas radiantes, otros, racimos de uvas, otros, higos pesados. Todo parecía estar vivo. Pero al acercarme, noté algo inquietante, algunas frutas, aunque hermosas por fuera, estaban huecas por dentro, pulidas, brillantes, atractivas, pero podridas por dentro. Jesús se paró a mi lado y dijo, la cuarta señal es esta, el fruto del Espíritu. No palabras, ni títulos, ni doctrinas, sino la vida transformada que evidencia mi presencia. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Así es como reconoces la mía. Entonces me mostró a un hombre que reconocí, una figura religiosa muy conocida, respetada, influyente, siempre dispuesto a corregir a los demás y defender la doctrina. Predicaba, debatía y citaba las escrituras con fluidez. Pero cuando examiné su alma, no encontré piedad, ni calidez, ni alegría. Su celo enmascaraba el orgullo. Su voz era aguda, pero su espíritu frío. No había fruto, solo ruido. Entonces vi a otro hombre. No era famoso. No era predicador. Era solo un padre. Todas las mañanas se levantaba temprano para orar. Trabajaba largas horas para mantener a su familia. No hablaba de Dios en voz alta, sino que vivía con una integridad serena. Al llegar a casa, su hijo corrió a abrazarlo. Había una paz en esa casa de paz que no se podía explicar por las circunstancias. Jesús sonrió y dijo, Él es mío, no por lo que dice,
sino por el fruto que da su vida. No busca impresionar, busca amar. Resiste la amargura, elige la alegría. Su fuerza no está en su conocimiento, sino en su entrega. Jesús continuó, mi pueblo no se conoce por los dones que exhibe, sino por el fruto que da. Los dones se pueden imitar, el fruto, no. Es la señal de que la raíz es verdadera. Luego me llevaron a varios lugares, iglesias, hogares, reuniones. Algunos eran vibrantes por fuera, coros cantando, luces destellantes, mensajes llenos de carisma. Pero noté que faltaba algo, no había perdón, ni paciencia, ni compasión, solo actividad sin vida. Luego vi otras comunidades, pequeñas, humildes, escondidas. La gente compartía comidas, oraba, lloraba y reía junta. No eran perfectas, pero había calidez y sinceridad. Se podía sentir el espíritu allí. Jesús me miró de nuevo y dijo, muchos hablan en mi nombre, pero mi espíritu nunca los ha tocado. Es fácil actuar, fácil fingir. Pero cuando realmente habito en alguien, la evidencia es clara, no por cómo hablan de mí, sino por cómo tratan a los demás, por cómo responden a las críticas, al fracaso, a la soledad. En ese momento, comprendí algo más profundo que cualquier teología que hubiera estudiado. El fruto del Espíritu no es una lista de verificación. Es el fluir natural de una vida entregada a Jesús. No se fuerza, no se finge. Crece porque la raíz está en él. Y si no hay fruto, entonces, por muy fuerte que sea la voz, por muy correcta que sea la doctrina o por muy admirada que sea la plataforma, falta algo vital. Sin fruto, no somos más que una actuación. Entonces la visión cambió de nuevo, y pude sentir que la atmósfera cambiaba al instante. La luz se atenuó. Un viento frío empezó a soplar. El mundo a mi alrededor se sentía pesado, tenso, como si el aliento de algo inmenso e invisible lo presionara. Todo parecía estar al borde de un gran punto de inflexión, algo irreversible, algo definitivo. Jesús me miró y dijo, ahora te mostraré la quinta señal, la separación. No la que se habla en teoría, ni la que se imagina desde la seguridad de la comodidad. Este es el momento en que lo oculto se revelará, cuando la línea divisoria entre lo verdadero y lo falso se vuelva inconfundible. Y vi el año 2025 desplegarse ante mí como un pergamino antiguo. Las ciudades temblaban bajo la tensión. Las economías se desmoronaban. Las familias lo perdieron todo. Había confusión en la traición del gobierno, en las instituciones, y silencio en lugares donde una vez se proclamó la verdad. Pero en medio de esa tormenta, vi algo diferente, ciertas personas caminaban con serenidad. No estaban exentas de dificultades. Sus hogares estaban conmovidos por la pérdida. Sus cuerpos sentían hambre. Sin embargo, sus ojos eran firmes, su paz inexplicable. Jesús los señaló y dijo, estos son los que tienen un corazón transformado. Su fundamento no está en el dinero, ni en el gobierno, ni en los sistemas. Está en mí. No se aferran a lo perecedero. No se tambalean cuando el mundo se derrumba. Su seguridad no está en lo que poseen, sino en lo que han llegado a ser. Vi a un padre compartir su último pan con su vecino, sabiendo que sus hijos aún pasaban hambre. Vi a una madre arrodillarse junto a sus enemigos, orando por su salvación. Vi a un anciano rechazar a una esposa que podría haberle salvado el futuro, eligiendo en cambio vivir en la verdad y soportar el sufrimiento. En cada uno de ellos, vi la misma luz interior. No eran perfectos, pero habían cambiado. Jesús habló de nuevo, con su voz resonando como un trueno, suavizada por el amor, quienes me pertenecen ya han sido marcados por el cielo. Ya no viven para sí mismos, sino para mí. Y en este tiempo, en este preciso instante que nos acerca al 15 de julio, la diferencia se hará evidente. Quienes se transformen resistirán. Quienes no, caerán. Esa última frase me golpeó como un martillo, no por miedo, sino por claridad.
La batalla espiritual no se avecinaba, ya estaba aquí. La supervivencia no dependería de la fuerza, la riqueza ni el intelecto. Dependería de lo que se escondía en el alma. De repente comprendí algo que había pasado por alto toda mi vida: no basta con sobrevivir a la guerra del mundo, también hay que sobrevivir a la guerra por el espíritu. Y en ese momento, supe que no era una metáfora. Era una cuenta regresiva, una criba, una separación sagrada ya en marcha. Jesús me miró con una gravedad que silenció todo mi interior. Al principio no hubo palabras, solo la fuerza de lo que estaba a punto de revelar. Luego dijo: ahora te mostraré la sexta señal, la más oculta, la más decisiva, el sello de Dios. Inmediatamente, la visión cambió. Vi la vida cotidiana desplegándose, mujeres en los mercados, niños en la escuela, hombres uniformados caminando por las calles. Todo parecía normal. Pero entonces algo cambió, mis ojos se abrieron a una realidad más profunda. Algunas personas llevaban una marca, una huella brillante en la frente. No era visible para quienes las rodeaban, pero en el espíritu ardía como fuego. No era un tatuaje, ni era simbólico, estaba vivo. Latía con presencia divina. Jesús dijo: este es mi sello. Es la señal de quienes verdaderamente me pertenecen. No se puede ganar. No se puede comprar. No se transmite. Es el resultado de la obediencia, la entrega y la verdadera comunión conmigo. No se da a los religiosos ni a los orgullosos, sino a quienes tienen mi corazón. Entonces me mostró lo que significaba no tener ese sello. Vi hombres y mujeres profundamente religiosos, algunos incluso líderes, otros respetados por sus comunidades. Estaban convencidos de pertenecer a Dios, pero no llevaban marca. Espiritualmente, estaban desarraigados, confundidos, fácilmente influenciables. Cuando llegó la presión, transigieron. Cuando el engaño se extendió por la tierra, lo siguieron. Sus convicciones se desmoronaron. Su lealtad se desvaneció. Vi iglesias divididas, congregaciones destrozadas, comunidades espirituales enteras seducidas no por una maldad evidente, sino por señales y prodigios deslumbrantes que no provenían del Espíritu de Dios. Parecían milagrosos, pero en el fondo se escondía un poder falso, un espíritu seductor enviado para engañar incluso a los sinceros. Jesús dijo: en 2025, este sello será lo único que marque la diferencia entre quienes se mantienen en pie y quienes caen, entre quienes sobreviven espiritualmente y quienes son absorbidos por el sistema venidero. No será visible para los ojos humanos, pero en el ámbito espiritual será tan claro como un rayo en un cielo oscuro, y el enemigo sabe exactamente quién lleva mi sello, y es ahí donde atacará con más fuerza. Sus palabras me traspasaron. Lo miré tembloroso, y una pregunta surgió de lo más profundo de mí, ni siquiera pronunciada en voz alta, pero él la oyó de todos modos: Señor, ¿cómo puedo saber si tengo este sello? Y con una voz que contenía a la vez una santidad aterradora y una ternura insondable, Jesús respondió: si me amas más que a nada, si me buscas cuando todo se derrumba, si has dejado atrás todo lo que te separa de mí, entonces tu corazón es mío. Y si tu corazón es mío, entonces tu nombre está escrito en mi libro, y nadie puede borrarlo. En ese momento, sentí que algo espiritual, algo eterno, ocurría dentro de mí. No puedo explicarlo con palabras, pero fue como una incisión divina, una marca, un conocimiento, un peso que no me aplastó, sino que me encargó. Supe, desde ese instante, que nunca volvería a ser la misma. Mientras sus palabras resonaban en mi espíritu, sentí que algo eterno se grababa en lo más profundo de mí. No fue dramático. No hubo truenos ni gritos del cielo, pero dentro de mí, algo cambió para siempre. No solo oí su voz, sino que la llevé. Ahora era parte de mí, y supe sin lugar a dudas que jamás podría volver a la vida que tenía antes. No recuerdo exactamente qué pasó después. La luz permaneció, pero empezó a moverse como si latiera con un propósito, preparándose para enviarme de vuelta. Jesús estaba ante mí, en silencio,
con los ojos llenos de misericordia y urgencia. Había algo en su mirada, una gran expectativa, una responsabilidad, una misión que estaba a punto de entregarme. Y aunque no dijo nada por un momento, ya podía sentir lo que quería de mí. Entonces habló: David, estás a punto de regresar. El tiempo es más corto de lo que crees. Para el 15 de julio, muchas cosas se pondrán en marcha. Algunas serán visibles, otras se manifestarán en el espíritu, pero solo quienes son verdaderamente míos las reconocerán. Debes hablar. Debes contar todo lo que has visto. En ese momento, algo dentro de mí dudó, no por rebeldía, sino por miedo. Pero Señor, pensé, ¿quién me creerá? ¿Quién se tomará esto en serio? Y sin que yo dijera nada, Jesús respondió como si leyera la pregunta oculta directamente de mi alma: no te preocupes por el resultado. No fuiste llamado a convencer, fuiste llamado a testificar. Y el que tenga oídos para oír, oirá. Entonces empezó. Sentí una fuerza que me jalaba hacia atrás, no violentamente, sino con firmeza, como una marea que se mueve en reversa. Las visiones a mi alrededor comenzaron a cerrarse, como páginas de un libro que pasan a toda velocidad. El espacio entre los mundos se redujo, y mientras me atraía a través de él, escuché su voz por última vez: diles que voy. Pero antes de que llegue, la separación será visible. El campo será tamizado. Los míos serán reconocidos, y los demás estarán confundidos. Prepárense. Desperté con un jadeo violento. Me dolía el cuerpo otra vez, me ardían las costillas, me costaba respirar. Estaba rodeado de luces brillantes y voces frenéticas. Los médicos y enfermeras del hospital se inclinaban sobre mí, atónitos. Un joven, con la frente empapada de sudor, susurró con incredulidad: ha vuelto. Este hombre ha vuelto. Los días y semanas siguientes fueron un lento regreso a la vida, pero solo físicamente. Mi espíritu había cruzado un umbral infranqueable. Cada noche, volvía a tener las visiones. Cada palabra de Jesús aún resonaba en mi pecho. Ya no podía callar. Comencé a compartir lo que había visto con mi esposa, mis hijos e incluso los hermanos de la sinagoga. Algunos me escucharon con amabilidad, pero me miraron como si fuera un hombre que había vagado por el desierto y regresado alucinando. Otros me ignoraron por completo, diciendo que el trauma me había nublado la razón. Pero entonces empezaron a llegar otros, desconocidos. Decían cosas como: no sé por qué, pero lo que dices parece cierto. He tenido sueños así. He escuchado las mismas palabras en mi espíritu. Sin planearlo, sin estructura, algo estaban haciendo. No un movimiento, ni una religión, sino un clamor. Un ardor. Un llamado al arrepentimiento. Un llamado de atención para dejar de vivir con tibieza. Para dejar de postergar, para dejar de esperar hasta que sea demasiado tarde. Y ahora, hermano, hermana, les hablo directamente, no como judío, no como alguien que ha visto lo sobrenatural, sino como un ser humano tocado por el Dios vivo. Lo que vi no son símbolos, son reales y ya están sucediendo. Antes del 15 de julio, algo ocurrirá, una señal, no solo una fecha, sino una división espiritual, una separación que solo los que han despertado percibirán. La verdadera pregunta no es si esto sucederá. ¿Estás listo? ¿Tu corazón se ha transformado? ¿Amas la verdad incluso cuando te cuesta todo? ¿Puedes soportar las pruebas o te derrumbas a la primera señal de incomodidad? ¿Tienes hambre de santidad o te conformas con una rutina religiosa? ¿Vives una vida de oración o solo recurres a Dios cuando tienes dificultades? ¿Tu vida da fruto o simplemente se desvanece? Y, sobre todo, llevas el sello de Dios. Ya no hay tiempo para juegos espirituales, ya no hay lugar para concesiones, ya no hay seguridad en una fe superficial. Este es el momento de lo real, de lo rendido, de lo sellado. Regresé por una razón, para advertirte, para despertarte.
Porque en su misericordia, Dios me dio otra oportunidad. Y si todavía estás leyendo estas palabras, tal vez, solo tal vez, Él también te esté dando una. Jesús me advirtió claramente que todo esto comenzaría a suceder antes del 15 de julio. Y ahora les digo, no por miedo ni para impresionarlos, sino porque estuve allí. Vi lo que se avecinaba. Y regresé para dar la alarma. No esperes la señal para despertarte. Cuando llegue, quienes no se hayan preparado no la comprenderán. No será solo un momento más, marcará el comienzo de una división eterna, una que nadie podrá deshacer. Así que les pregunto ahora, antes de que llegue la hora, ¿están despiertos? ¿Están sellados? ¿Viven para lo eterno o aún se aferran a lo que se desvanece? ¿Llevan la religión en la boca o llevan a Jesús en el corazón? El mundo está cambiando. El temblor ya ha comenzado, y solo lo que está arraigado en Cristo permanecerá en pie. El resto será arrastrado, confundido por el diluvio de mentiras, seducido por la comodidad, paralizado por el miedo. Pero aún tienes tiempo. Si respiras, si tu corazón aún late, entonces la misericordia aún se te ofrece. Así que te invito a responder, no a mí, sino a Él. No se trata de seguir un movimiento. No se trata de unirse a una iglesia ni de repetir una oración. Se trata de rendirse. Se trata de elegir a Jesús por encima de todo, por encima de la reputación, por encima de la comodidad, por encima de tus propios planes. Si sentiste algo conmoverse en tu espíritu al escuchar este testimonio, no es emoción, es el Espíritu de Dios llamándote. No lo ignores. No lo silencies. Actúa. Dile que sí. Y luego, como un simple paso de fe, escribe en los comentarios desde donde lo estás viendo. Oremos por tu tierra, por tu familia, por tu ciudad. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita de notificaciones para no perderte lo que viene a continuación. Y, por favor, comparte este vídeo con al menos 3 personas que ames. Nunca se sabe, un simple acto de obediencia podría despertar un alma dormida. Gracias de verdad por acompañarme hasta el final de este testimonio. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en tu interior se está despertando. Y ruego que el mismo fuego que cambió mi vida arda ahora en la tuya. Que el Señor te bendiga. Que te guíe en la verdad y que te encuentre listo cuando venga.